Caso de Eduardo Triana Sandoval. Esto le pasó al policía que arrestó al hijo del Chapo. ¿Cómo se enfrenta la justicia policial en México en medio del desafío del narcotráfico? Esta pregunta es fundamental para comprender el contexto en el que operan los agentes de seguridad en el país. La vocación y la pasión son elementos esenciales que impulsan a muchos individuos a dedicarse a actividades como la policía, donde la entrega y el compromiso son cruciales. En México, la ocupación policial conlleva riesgos significativos debido a la complejidad y la violencia asociada al narcotráfico. Los agentes se enfrentan a situaciones extremadamente peligrosas y decisiones difíciles, como se evidencia en numerosos casos. Esta realidad plantea interrogantes sobre cómo se manejan los desafíos éticos y legales en el ejercicio de la justicia ante un escenario tan complejo como el narcotráfico en el país. Acompáñanos en este viaje por los detalles y además de eso las pruebas forenses y las complejidades legales mientras desentrañamos los secretos detrás de este crimen que ha conmocionado a la sociedad internacional, en donde su protagonista fue Eduardo Triana Sandoval. En el año 2019, un operativo policial sacudió la ciudad de Culiacán al lograr la captura de Ovidio Guzmán López, hijo del conocido narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Este hecho desencadenó una serie de problemas y una crisis sin precedentes en la ciudad y sus alrededores. La captura de Guzmán López, un reconocido miembro del Cártel de Sinaloa, fue el resultado de una operación conjunta de las Fuerzas Armadas mexicanas, que lograron sorprender al capo en un lugar público junto a su familia. Sin embargo, la captura no fue el final del incidente, sino el inicio de una situación caótica y peligrosa. La noticia se propagó rápidamente, desencadenando una serie de reacciones violentas por parte de grupos afiliados al Cártel de Sinaloa. En varios puntos de Culiacán se registraron enfrentamientos armados, bloqueos de carreteras y vehículos incendiados. La población civil quedó atrapada en medio de la violencia y el temor, con escenas de caos y confusión que prevalecieron durante horas. La crisis en Culiacán reveló la complejidad y los desafíos que enfrentan las autoridades mexicanas en la lucha contra el narcotráfico. La captura de un alto perfil como Ovidio Guzmán desencadenó una respuesta desproporcionada por parte de los grupos delictivos, poniendo en evidencia la capacidad de estos grupos para desafiar al Estado y crear situaciones de inseguridad extrema en las ciudades. Este incidente no solo tuvo repercusiones a nivel local, sino que también generó debates a nivel nacional e internacional sobre las estrategias de seguridad y la efectividad de las autoridades mexicanas para hacer frente al poder y la influencia de los carteles de la droga. La crisis en Culiacán dejó en claro que el problema del narcotráfico en México va más allá de simples detenciones, siendo un desafío integral que afecta a la estabilidad y la seguridad de la sociedad mexicana. Eduardo Triana Sandoval, un oficial de policía mexicano, tenía una historia y trayectoria profesional notable en el servicio público. Desde su juventud, mostró un profundo interés por la seguridad y la aplicación de la ley, lo que lo llevó a unirse a las fuerzas del orden en el año 2013. A lo largo de su carrera se destacó por su dedicación, diligencia y compromiso con el deber. De hecho, su participación en el operativo contra Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán, marcó un punto crucial en su carrera. Triana fue parte de un equipo que llevó a cabo la captura de Guzmán López en el año 2019. Durante este operativo se enfrentó a situaciones extremadamente peligrosas y demostró su valentía al rechazar cualquier intento de soborno por parte de los delincuentes. Su integridad y ética profesional eran innegables y su negativa a ceder ante la corrupción lo convirtió en un ejemplo a seguir dentro de las fuerzas del orden. Sin embargo, las represalias no se hicieron esperar. Tras la liberación de Guzmán López debido al caos generado en Culiacán, Triana se convirtió en blanco de los grupos delictivos. Las amenazas en su contra aumentaron, pero él continuó desempeñando su labor con determinación y sin ceder a la presión. Trágicamente, en noviembre del año 2019, Triana fue víctima de un violento ataque. Mientras se dirigía a un centro comercial, fue emboscado por un grupo armado que actuó con extrema violencia. Este acto brutal acabó con la vida de Triana, dejando un vacío en las fuerzas del orden y en la sociedad en general. Las circunstancias que rodearon su muerte reflejaron la peligrosa realidad
que enfrentan los agentes de seguridad de México, especialmente aquellos que se enfrentan al poderoso y violento mundo del narcotráfico. Triana se convirtió en un símbolo de sacrificio y valentía, recordando a todos los riesgos y desafíos que implica trabajar para mantener la seguridad y la justicia en un entorno tan complejo. Su legado perdura como un recordatorio de la importancia de la integridad, la valentía y el compromiso en el servicio público, así como de los peligros inherentes a enfrentarse al crimen organizado y a la corrupción. El trágico hecho que puso fin a la vida de Eduardo Triana Sandoval fue un episodio marcado por la violencia extrema y la brutalidad del crimen organizado en México. En noviembre del año 2019, mientras se dirigía a un centro comercial, Triana fue emboscado por un grupo armado compuesto por hombres que actuaron con ferocidad y sin escrúpulos. El ataque fue meticulosamente planeado y ejecutado. Triana, quien había entregado su arma de servicio apenas minutos antes, no pudo anticipar el peligro que lo acechaba. El grupo de hombres fuertemente armados con rifles AR-15 y cuernos de chivo AK-47 abrió fuego contra Triana de manera indiscriminada y despiadada. Las imágenes capturadas por cámaras de seguridad cercanas mostraron la crudeza de los hechos. Los hombres armados descendieron de un vehículo rojo y se aproximaron rápidamente a Triana, quien se encontraba indefenso y sin posibilidad de defenderse. Los disparos resonaron en la zona, causando pánico entre los transeúntes y generando un caos momentáneo. Se estima que Triana recibió más de 150 impactos de bala, lo que refleja la determinación de sus atacantes por acabar con su vida de manera contundente. Este acto de violencia extrema no solo tuvo como objetivo eliminar a un oficial de policía valiente y comprometido, sino también enviar un mensaje de intimidación y miedo a otros miembros de las fuerzas del orden y a la sociedad en general. El trágico hecho dejó en evidencia la peligrosa realidad que enfrentan aquellos que luchan contra el crimen organizado en México. La impunidad y la ferocidad con la que operan estos grupos delictivos plantean serios desafíos para las autoridades y resaltan la necesidad de fortalecer los esfuerzos en la lucha contra la violencia y la corrupción que perviven en el país. La muerte de Triana Sandoval fue una pérdida irreparable y un recordatorio doloroso de los riesgos inherentes a servir y proteger en un entorno tan hostil y desafiante. La captura del hijo del Chapo Guzmán volvió a poner de manifiesto la persistencia de la violencia asociada al narcotráfico en México. Aunque las autoridades lograron detener a una figura prominente del crimen organizado, la respuesta violenta de los grupos delictivos dejó en claro que la lucha contra el narcotráfico sigue siendo un desafío significativo y peligroso en el país. Este evento resonó especialmente debido al sacrificio y la valentía de oficiales como Eduardo Triana Sandoval. Triana, quien se destacó por su integridad y compromiso con el deber, un ejemplo vivo de los riesgos que enfrentan los agentes de seguridad en México. Su negativa a aceptar sobornos y su firme determinación en el cumplimiento del deber lo convirtieron en un héroe entre sus colegas y en un símbolo de resistencia contra la corrupción. El impacto de la muerte de Triana fue profundo y abarcó múltiples dimensiones. En primer lugar, su familia sufrió una pérdida irreparable, enfrentando el dolor y la tragedia de perder a un ser querido. Para sus colegas y compañeros de trabajo, la muerte de Triana representó la realidad implacable de la violencia relacionada con el narcotráfico y el alto precio que a menudo se paga en la lucha contra el crimen organizado. El sacrificio de Triana no solo tuvo un impacto emocional, sino que también sirvió como un llamado de atención sobre la necesidad de abordar de manera más efectiva el problema del narcotráfico en México. Su muerte fue un doloroso recordatorio de los peligros y desafíos que enfrentan diariamente los agentes de seguridad, así como una llamada a la acción para fortalecer las instituciones y estrategias destinadas a combatir la delincuencia organizada. La captura del hijo del Chapo también arrojó luz sobre la complejidad de la situación en México. Aunque lograr arrestos importantes es un paso positivo en la lucha contra el narcotráfico, la violencia y la retaliación de los grupos criminales subrayan la necesidad de abordar no solo las consecuencias, sino también las causas profundas que alimentan este problema.
En última instancia, las consecuencias y reflexiones derivadas de estos eventos nos recuerdan la importancia de seguir trabajando hacia soluciones integrales y sostenibles. Esto incluye fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, abordar las raíces socioeconómicas del narcotráfico, promover una cultura de integridad y transparencia y fomentar la colaboración internacional en la lucha contra el crimen organizado. El legado de Triana Sandoval, su sacrificio y su valentía deben inspirarnos a seguir adelante con determinación y esperanza en un futuro más seguro y justo para todos. La situación en México en relación con el narcotráfico sigue siendo un desafío complejo y de gran magnitud para las autoridades. A pesar de los esfuerzos y operativos para combatir este problema, la persistencia de la violencia y la influencia de los grupos delictivos continúan representando una amenaza significativa para la seguridad y estabilidad del país. También es fundamental reconocer que la labor de las autoridades en la lucha contra el narcotráfico es crucial, pero también enfrenta numerosos obstáculos. La corrupción, la impunidad y la capacidad de los carteles para adaptarse a las estrategias de seguridad son algunas de las barreras que deben superarse para lograr avances significativos en este campo. En este contexto, la integridad y la valentía son valores fundamentales que cobran aún más relevancia. Los funcionarios públicos, especialmente aquellos que trabajan en áreas relacionadas con la seguridad y la justicia, deben mantener altos estándares éticos y morales en el ejercicio de sus funciones. Integridad implica resistir la corrupción y las influencias indebidas, mientras que la valentía implica enfrentarse a situaciones de riesgo con determinación y firmeza. La importancia de estos valores radica en que no solo garantizan un desempeño ético y efectivo de las funciones públicas, sino que también fortalecen la confianza de la ciudadanía en las instituciones y contribuyen a la construcción de un Estado más justo y transparente. En resumen, la situación del narcotráfico en México requiere un enfoque integral que incluya medidas de seguridad, prevención y fortalecimiento institucional. Al mismo tiempo, es fundamental destacar y valorar la integridad y la valentía de aquellos que día a día enfrentan los desafíos derivados de esta problemática, recordando que su labor es esencial para construir un país más seguro y justo para todos. En conclusión, la realidad del narcotráfico en México sigue siendo un desafío complejo que requiere un enfoque integral y colaborativo. La persistencia de la violencia y la corrupción son recordatorios constantes de los desafíos que enfrentan tanto las autoridades como la sociedad en general. Es crucial reconocer y valorar el sacrificio de aquellos que trabajan en áreas de alto riesgo como la seguridad pública. Individuos como Eduardo Triana Sandoval, que mostraron integridad y valentía en el cumplimiento de su deber, son ejemplos inspiradores de cómo enfrentar los desafíos del narcotráfico y la delincuencia organizada. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olviden suscribirse y dejar un like. Hasta la próxima.